Muchos dicen que estamos en una revolución psicodélica, pero más bien es un renacimiento psicodélico, en donde está regresando ese fenómeno que ocurrió en la década de los 60. El auge del uso de los psicodélicos como el LSD y el éxtasis, la marihuana y los hongos impulsaron una gran revolución cultural e hicieron grandes aportes a la música, al arte, a la literatura, al cine, a la medicina, a la psicología y hasta la política. Sin embargo, esa gran explosión fue atenuada a lo largo de los años por movimientos políticos que censuraron muchísimo el uso de los psicodélicos. Pero hoy en día está regresando ese diálogo con las instituciones, ese diálogo con la medicina, con la psicología, ese diálogo con la ciencia, en donde los psicodélicos como el éxtasis, los hongos y la ayahuasca han demostrado su gran valor terapéutico. Se han realizado miles de estudios a lo largo de los años que han demostrado una y otra vez los beneficios terapéuticos de los psicodélicos. En la entrevista que vas a ver a continuación, he entrevistado a una persona muy interesante porque él es uno de los pioneros en Europa en el uso terapéutico de la ayahuasca. Su nombre es Manuel Villascusa, psicólogo y músico que ha logrado integrar la tradición ancestral chamánica con la psicología y la música. Manuel lleva más de 20 años realizando retiros o ceremonias con ayahuasca, en donde su enfoque es terapéutico, enfocados en el desarrollo personal, la sanación espiritual y el crecimiento personal. En esta entrevista vas a poder conocer de primera mano la experiencia de Manuel, sus orígenes, cómo son sus retiros, cuál es su visión sobre el futuro de la ayahuasca y los psicodélicos, y cómo ha defendido a lo largo de los años el uso ético de la ayahuasca, principalmente porque es cofundador de una organización que se dedica a promover el uso ético de la ayahuasca llamada La Plataforma. Así que no te pierdas esta entrevista con Manuel Villascusa, que te dejo aquí a continuación. Bueno, primero que todo, muchas gracias, la verdad, Manuel, por tu tiempo, que a pesar de que no tuvimos la oportunidad de interactuar personalmente, llevo escuchando tu nombre hace muchísimo tiempo, porque desde que llegué a España, hace unos 10 años más o menos, una de mis intenciones era la de probar la ayahuasca. Vi varios nombres, entre ellos vi tu nombre, pero como estabas en Madrid, yo estaba en Barcelona, como que no coincidimos en esa época y luego, bueno, volviste a aparecer y te encontré en el evento este de Tarragona. Que me gustó mucho lo que compartiste, la verdad. Coincido con muchas cosas que dices. Yo soy psicólogo también y también me ha gustado mucho lo que ha ocurrido con la ayahuasca en mi vida. Y he trabajado también con diferentes grupos en ceremonias, temas de integración, descubriendo un poco ese tema, el trabajo de la ayahuasca grupal y todo eso. Y bueno, investigando un poco, escuchando de personas que te conocen, quería escuchar de primera mano un poco de tu experiencia, del trabajo que estás haciendo, todo este tema de la ayahuasca. Ya he tenido un par de entrevistas con chamanes, psicólogos sobre el tema. Y también estoy trabajando alternativamente el tema de la hipnosis, psicología transpersonal y eso. Y entonces hoy quería darte la oportunidad de compartir un poco lo que tienes y este bonito camino que llevas a nivel como psicólogo. Me siento muy identificado también. Bueno, Qué bueno. sí, sí. Cuéntame que estás en Madrid ahora, ¿no? Sí, vivo en Alcobendas y trabajo, la mayoría de las ceremonias que llevo las hago por Europa, pero aquí en España hago como 4 al año cerca de Madrid, por Ávila, en un sitio así muy bonito, cerca de la naturaleza, delante de un lago, un sitio precioso. Y también hago un par al año por Cataluña, por eso de que tú estás en Barcelona. Llevo también un grupo, además curiosamente, no sé por qué, pero curiosamente el grupo de Barcelona, la mayoría son argentinos. No sé si tú eres argentino por tu acento. No. Yo nací en Colombia, viví en Japón, Colombiano. soy como mitad japonés por mi Qué bueno. madre. Y en Japón, obviamente, la ayahuasca nunca tuve. Yo cuando estudié psicología, estudié la ayahuasca en Colombia, pero nunca tuve la oportunidad de probarla, porque estaba en la zona norte y en esa época
como que los taitas no venían mucho, yo soy de Barranquilla, mm, entonces no venían. mm, Había uno que ocasionalmente venía, pero nunca coincidí. Cuando fui a ujú, Japón, obviamente investigué, imposible, ahí todavía no se mm, conoce y también hay unos temas mm, legales, un poco, todavía no está muy claro el tema de la ayahuasca, si es penalizable o no. mm. Y cuando llegué antes de venir a Barcelona, vi nombres como Fernando de la Torre, tu nombre, y entonces sí, tuve la oportunidad y también he compartido con muchos taitas que han venido de Colombia y me he vuelto amigo de Mm, muchos de ellos. Sí, qué bueno, sí, qué sí. bueno. Comentarte que en Japón hay una comunidad daimista importante, Sí, es decir, que sí, en Japón hasta hay comunidades que toman daime, es decir, comunidades daimistas que viven juntos, son ah, como sí. pueblecitos, sí, sí, y los padrinos de Brasil van mucho a van mucho a Japón, pero desde los años 80, es decir, que llevan ya, Oh, ok. tienen mucha tradición. Y yo nunca he tomado en Japón, pero a veces venían algunos de los daimistas japoneses aquí a Sí, Europa y me llamaba la atención que son músicos muy buenos todos. sí. ¿Pero Es son decir, que japoneses o brasileros? japoneses. Los Ah, padrinos que llevan las ceremonias son brasileños y van ahí y llevan las ceremonias, pero todos los asistentes son japoneses. Es decir, hay una tradición ayahuasquera japonesa. oye, no, no tenía ni idea y eso que he investigado, ¿eh? Sí, sí, hombre, Eh, son discretos, claro. sí. ¿Tienen alguna web o algo? No, Ah, ok. no, te puedo poner en contacto con Adrian Freeman, que es un Sí, inglés que fue de los que llevaron el Daime a Londres. Y sí, mira, te pasaré también una conferencia de él en la conferencia que hubo World Ayahuasca Forum en Girona. sí, Y él, curiosamente, descubrió la ayahuasca en Japón, porque él es un inglés estudiante de meditación zen y sobre sí. todo es uno de los mejores músicos europeos tocando la flauta shakuhachi. Ah, ok. Y entonces él estaba viviendo en Japón, aprendiendo a tocar el shakuhachi, y ahí se casó con una japonesa, Ujú, con Noriko, ujú, y descubrió también el daime. Entonces ujú. él te puede poner en contacto con todo lo que es el daime japonés, porque ya te digo, está casado, lleva ya 30 años casado con una japonesa. Ah, ok. Wow. Mm. Hey. Interesante, interesante. He estado en contacto con varias personas que querían, bueno, ver cómo les podía ayudar con el tema de la ayahuasca en Japón, pero ellos Sí. no tampoco sabían de esto, así que interesante este dato. Mm. Qué bueno. Pues sí. Entonces tú eres psicólogo, de formación. Sí, 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 sí. Yo estudié la carrera en Italia, estaba viviendo en Italia Ujú, y que es interesante porque Italia es de las pocas universidades europeas donde la carrera de psicología se enfoca desde el enfoque psicodinámico, es decir, que la mayoría de las universidades ahora de psicología son cognitivo-conductuales en el mundo, ¿no? Es como que la tendencia que ha predominado al ser como más científica, al ser más medible, ¿no? Al ujú. corresponder más a lo que son los criterios de la ciencia y el psicoanálisis, la psicología psicodinámica, de pasar a ser la predominante durante, pues eso, decenios, desde Freud, Jung, etcétera, en los últimos con 30 años, pues ha estado muy de capa caída al no tener ahí una validación científica, ¿no? Antes un montón de psiquiatras pues se psicoanalizaban, Sí, estudiaban como psicoterapeutas y luego pues ya pasaba lo que es ahora que los psiquiatras la mayoría pues ya no son psicoterapeutas sino que te recetan psicofármacos básicamente. Y la Universidad de Padua, que fue donde yo estudié, era de las pocas todavía que seguían
el enfoque psicodinámico, que yo lo considero como más interesante que el cognitivo-conductual. Luego me fui a vivir a Londres, de ahí hice un máster en psicoterapia humanista integrativa, y ahí descubrí la ayahuasca con el Daime, con esta persona, con Adrian Freeman. Okay. Y pues eso era en los años 90. Luego, a partir de ahí, creo que un poco lo conté ya en la conferencia, ¿no? Hice mi tesis de máster sobre el efecto terapéutico de la ayahuasca en las adicciones. Y a raíz de eso estuve trabajando en una clínica en Brasil que trataba toxicodependencias con ayahuasca. Y ahí, pues, ahí empezó mi trabajo, que, pues eso fue hace 20 años. Y en estos 20 años he seguido este camino. Okay. ¿Qué fue lo que te llevó a descubrir la ayahuasca? O la curiosidad de dónde vino. Entonces, yo siempre he tenido una afinidad muy grande con el movimiento contracultural de los años 60. Yo nací en el 65, así que me pilló ya, como que ya había pasado, pero no sé por qué, igual soy la reencarnación de un hippie que murió entonces, no lo sé, pero vamos, que siempre me llamaba muchísimo la música y lo que fue la revolución que supuso el LSD, y descubrir también la psilocibina, pues todo lo que era Timothy Leary, Ram Dass, todas estas personas. Y siempre me pareció una cosa como importantísima, como en la historia de la humanidad. Me pareció que eso era, el poder explorar la conciencia, era como un paso fundamental en el campo de la, no solo de la psicología, de la psiquiatría, sino ya a nivel de la evolución humana, ¿no? Siempre me pareció como un evento evolutivo importantísimo, ¿no? Entonces, mi primer contacto así con este tipo de trabajo fue siguiendo la tradición occidental. Es decir, yo estuve formándome con un antropólogo que se había formado con Salvador Roquet, que era este psiquiatra mexicano que en los años 70 redescubrió todas las medicinas tradicionales en México, el ololiuqui, los honguitos y los cibes, todo este tipo de sustancias, y la aplicaba en un tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Esta persona también trabajaba pues todo lo que es la corriente underground de trabajo con LSD y MDMA, que desgraciadamente fue prohibida durante a finales de los años 70, pero claro, al ser medicinas tan eficaces, pues no, el prohibicionismo y la represión pues no lograron que eso se erradicase completamente. Siempre ha habido una tradición de terapeutas occidentales que han mantenido vivo este trabajo. En algunos países, como en Suiza, por ejemplo, lograron mantenerlo dentro de la legalidad, y ahí también hay una tradición occidental del trabajo con estas sustancias que se ha mantenido hasta ahora. Ahora estamos viendo esta psychedelic renaissance, que la llaman, ¿no? Cuando finalmente pues se está viendo que trabajar con estas plantas y sustancias pues es una manera muy, muy eficaz de tratar las enfermedades. Entonces ese fue mi primer contacto, ¿no? con esta tradición. Luego en Londres, a través de pues eso, lo que es la vida, ¿no? Que te pone, hay oportunidades. Cuando tuve la oportunidad de probar la ayahuasca, pues tenía ya ese interés, y enseguida vi que por muchos motivos esta era una manera de trabajar en muchos aspectos superior al trabajo con LSD o psilocibina o MDMA, que eso si quieres podemos entrar más en detalle más adelante, pero vamos, lo vi como, bueno, esto es una sustancia que es muy superior para este tipo de trabajo, ¿no? Y ahí empezó mi camino, ¿no? Con la ayahuasca. ¿Tu primera experiencia cómo fue?
Fue Que, horrible. Fue terrible. Es que, bueno, como tú sabrás, este tipo de experiencias es fundamental el setting, ¿no? Donde el entorno donde la tomas. Y desgraciadamente el setting de mi primera experiencia con ayahuasca y en Londres fue peor imposible, como se dice. Era en un squat, en un sitio ocupado, en una especie como de fábrica abandonada, no había un arbolito ni naturaleza por ningún lado, era todo así como muy desangelado. Yo luego no sé si fue destino o lo que sea, pero me senté justo debajo de un nido de cucarachas, es decir, cuando empezó a subir la sustancia empecé a sentir como algo que me caía encima, ¿no? Y vi que eran cucarachas. Yo al principio pensé que era una visión, ¿no? Decía, hostia, qué fuerte es esto, parecen de verdad. Y luego, no, cuando las toqué, dijo, no, no, esto es una cucaracha de verdad. Esto no. Y fue la primera y última vez, yo ni siquiera sabía que existían nidos de cucarachas y que te podían llover encima. Entonces, claro, esto dio una tonalidad a la experiencia, pues como setting fue bastante duro, ¿no? Y lo pasé bastante mal. Lo que pasa, en el momento además decidí, esto es terrible, yo nunca volveré a tomar esto, pero los días después, la semana después, noté en mí como un proceso de sanación a nivel emocional sobre las relaciones familiares que me impactó muchísimo. Es decir, me di cuenta que eso tenía un poder terapéutico tremendo y que aunque fuera muy duro como experiencia, pues que funcionaba. Entonces eso me animó a tomar una siguiente vez, aunque hubiese jurado no volver. Y esa siguiente vez ya el setting era el adecuado, era en un lugar muy bonito, en la naturaleza, fuera de Londres, eh, con mucha luz, mucha higiene. y, y ahí también me animé a cantar, ¿no? Junto a todos los demás participantes, y fue el hecho de cantar, de unirme a la corriente del grupo, lo que me llevó a experimentar esos estados pues eso, de elevación espiritual, de estado de conciencia unitario con el universo, bueno, todo lo que es la peak experience, ¿no? Experiencias cumbres que uno puede alcanzar con estas sustancias. O sea, que ahí empezaste con la música. No, yo empecé a tocar cuando era chavalín, cuando tenía 14 años. Y Mm, curiosamente yo siempre había seguido como estas dos caminos, ¿no? Por un lado era músico, yo siempre, pues a los 20 años, desde los 20 años siempre he tocado bandas, era bastante rockero en mi juventud. Pero claro, era difícil ganarse la vida con eso, entonces estudié psicología y para trabajar como psicólogo, que me interesaba muchísimo, pero siempre había visto como esos dos caminos como en conflicto, ¿no? Porque en ese momento no tenían nada que ver. Y en cambio, cuando empecé a trabajar con la ayahuasca, me di cuenta que esos dos caminos en realidad me estaban preparando para poder hacer este trabajo. Fue o muy sea, que bonito descubrir eso. Bien. en el momento que tú descubres la ayahuasca, tú ya estabas trabajando como psicólogo, Sí, 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 terapeuta. sí, sí. Sí, O sea, sí, que tú sí, te has sí. dedicado prácticamente, o sea, tu, digamos, trabajo a tiempo completo es terapeuta, Sí, consulta privada o algo así. sí, sí. Tuve consulta privada casi 20 años. Luego, Ujú, claro, este trabajo, como yo trabajo, hago ceremonias todos los fines de semana del año, menos en vacaciones. ujú. Entonces, durante unos años intenté mantener mi consulta y también trabajar los fines de semana, pero claro, cuando se convirtieron en todos los fines de semana, pues ya no daba abasto. Y entonces, creo que a los 17 años de trabajar como psicoterapeuta, pues cerré mi consulta y ahora Ok, hago puntualmente en terapia online para casos así que me lo piden y tal, pero vamos, ujú, ya no tengo una consulta privada. ok. Em, entonces, básicamente has elegido el camino de taita, chamán, algo así. ¿Cómo le Sí, llamaríamos? Facilitador. sí, guía, facilitador, sí, ¿Y, sí, y sí, no, claro.
¿Cómo, cómo organizas tú los retiros? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo llega la Vale, gente a ti? este es un tema que mencionamos también en esa conferencia. Eh, Ahí mencioné que en los años como 2010, así, nos reunimos las personas que trabajábamos con ayahuasca en este país para crear un código deontológico, ¿no? Ujú, Y dar como, pues eso, una estructura, unas bases a nuestra profesión. Y ahí una de las cosas en las que estuvimos todos de acuerdo es la importancia de nunca hacer publicidad de este ujú, trabajo, que es un poco también lo que sucede con los psicoterapeutas serios. Tú no verás un psiquiatra, un psicólogo ahí mínimamente serio anunciarse por Facebook, ¿no? Por Instagram. Y desgraciadamente hay, pues eso, empresas ujú. con ánimo de lucro fundamentalmente que lo que hacen es usar técnicas de marketing Ujú, para captar todos los clientes que puedan, y eso aplicado en algo que es tan transformador, que es tan profundo, que es tan espiritual también, pues ujú, es algo que no da, ¿no? Entonces yo nunca hago ningún tipo de publicidad. A mí la gente me viene, pues eso, boca a oreja, ujú, personas que han tenido una buena experiencia conmigo y se lo ujú. recomiendan a sus familiares, a sus amigos, y, y así es, como yo creo que es como debe ser. Y estás prácticamente booked out porque si tienes ceremonias todos los meses, tienes bastantes participantes, clientes, ¿no? Estoy a tope. El año que viene ya además, bueno, este año cumplí 58 años, es un poco pronto para hablar de jubilación, pero vamos, mucha gente se prejubila, ¿no? Antes de los 60. Yo no estoy ahí, pero el año que viene ya estoy disminuyendo bastante, es decir, estoy cerrando algunos grupos. Ujú. Vamos, yo llevo ya 20 años trabajando en esto y creo que me toca, vamos, siento que en este momento de mi vida pues lo voy a seguir haciendo, pero también quiero pues eso, vivir otras cosas, ¿no? Lo que me queda de vida. Claro. En las ceremonias, ¿tú tienes algún coste fijo por donación, aportación? ¿Cómo es? Eso depende mucho de los países, porque claro, yo trabajo por toda Europa, entonces hay países como en Suiza, que pues eso, el salario mínimo creo que está casi a 4.000 euros al mes, es decir, estamos hablando de una economía que es 4 veces más fuerte Ujú. que la nuestra, la española. Entonces ahí los precios son mucho más altos que cuando voy, por ejemplo, a Rumanía, a Bulgaria, a Ujú. Hungría, voy ajustando los precios a lo que son, pues eso, los precios corrientes en un retiro de fin de semana, que en Mm. cada país son distintos. Más o menos en España, ¿cuánto sería? En España es por un fin de semana, 2 ceremonias de viernes a domingo, con alojamiento, comida incluida, en un sitio así bonito en la naturaleza. Cobramos, creo que ahora estamos a 410 euros, que para un retiro de fin de semana es bastante, yo creo que es bastante justo, ¿no? Sí, no, está bien. ¿En qué consiste en Mm. le llamarías retiro, ceremonias? ¿Qué Son, nombre le tienes? son retiros y en los retiros se hacen 2 ceremonias. ¿Y en qué consisten? ¿Hay alguna temática, dinámicas especiales? Bueno, cuando llegamos hago una presentación, sobre todo para los primerizos, que suelen Ujú, ser, pues eso, igual un 20% de los participantes suelen ser, aunque a veces puede ser un poquito más. Entonces ujú, explico de qué va, doy una charla explicando este trabajo. Luego hacemos una ronda de presentación donde cada uno dice su nombre, cuenta un poquito de su vida y cuenta por qué está ahí, comparte lo que le lleva, ¿no?, a participar allá, exprime una intención para el trabajo de la noche. Luego hacemos una meditación tipo mindfulness,
¿no? Para centrarse en el cuerpo, en la respiración. Y luego tomamos la medicina y llevo la ceremonia con cantos, momentos de silencio también, momentos de meditación. Luego, como ya hacia el final, pues a veces cuento algún cuento de estos así con mensaje espiritual. A veces hacia el final también, pues después de haber pasado el proceso ahí de encuentro con uno mismo, que a veces puede ser durillo, pues al final a menudo pues se crea como una corriente así más celebrativa, la música se vuelve más alegre y a veces hasta bailamos, por ejemplo, ¿no? Luego normalmente acabamos así como a las 2 de la madrugada o así. Dormimos en la sala, cada uno tiene su colchonetita. Y luego por la mañana, después del desayuno, hacemos lo que es toda la práctica de integración. Tenemos como un tiempo para dibujar la experiencia, ponerle un título al dibujo, y luego tenemos una ronda de integración donde cada uno enseña su dibujo y comparte, explica lo que ha sido su experiencia y sobre todo lo que ha aprendido, ¿no? Lo que ha podido ver. ¿Algún enfoque, técnica en particular que utilices de la psicología en la parte de integración? Bueno, esto es la corriente de psicoterapia psiquedélica que fue desarrollada desde los años 50, 60 en Occidente. Es decir, pues es usar el dibujo, usar técnicas no verbales. Luego yo tengo formación humanista, entonces tiendo a ser muy poco directivo, tiendo a creer mucho en la sabiduría del grupo y en la sabiduría de lo que surge, ¿no? Entonces, en ese sentido soy muy poco directivo. Y también si veo que escucho a alguien y veo que le puedo decir algo para dar un poquito más de claridad, generalmente pues eso, nunca doy como ejercicios o pautas, ¿no? Si veo que puedo ayudar a la persona especialmente con alguna pregunta o con alguna manera de explorar su experiencia, pues lo hago. Pero sí, yo diría que sigo una corriente así humanista, donde prima la expresión, el contacto auténtico entre los participantes y sobre todo el rol del terapeuta pues lo menos jerarquizado posible, ¿no? Es decir, que intento ponerme pues eso, como uno más del grupo. Yo también tomo un poquito durante la experiencia, también comparto mi experiencia. Dentro de dentro de todo lo que has aprendido en estos años, llevas casi 20 y pico de años trabajando con la ayahuasca, ¿no? ¿Qué es lo que tú has descubierto que ocurre en la experiencia con ayahuasca, que es terapéutico? Eso depende mucho de cada persona y de los problemas que puede traer. En el caso de las adicciones, que fue con lo que empecé, yo lo que vi sobre todo es como la posibilidad de un contacto con lo que es real, ¿no? Porque en las adicciones se da mucho un escape de la realidad. En realidad, las adicciones se pueden entender como un intento fallido de automedicación. Si la persona pues tiene ahí como un trauma o un sufrimiento que intenta paliar con las drogas, ¿no? de abuso, y puede funcionar durante un tiempo, en el sentido pues eso, cuando tomas heroína o cocaína, pues en el momento del subidón, pues igual tus problemas desaparecen. Pero ¿qué pasa? Que cuando baja el efecto, los problemas vuelven más fuertes que antes y además hay que añadir el problema de una adicción. Entonces, lo que yo he visto que hace la ayahuasca es que pone en contacto muy profundo y muy claro con lo que es el trauma originario, lo que es el problema del que uno quiere escapar. Luego también pone en contacto con todo lo que el adicto ha estado negándose, ¿no? Todas las mentiras que se cuenta.
yo esto lo dejo cuando quiero, esto no me está haciendo daño, esto a los demás, mis amigos, familia, pues no es asunto suyo. Entonces lo que hace la ayahuasca es de golpe pues hacer ver el nivel de adicción, dejar ahí, poner muy claro el daño que se está haciendo a uno mismo y a los demás. Yo lo que vi es que las primeras experiencias, ¿no?, de los adictos suelen ser muy duras, porque es un contacto realmente con todo el sufrimiento que uno ha estado negando, ocultando, tapando, escapándose de, y de golpe pues hay esa confrontación con uno mismo, que es dolorosa, pero claro, es el primer paso que permite el camino para dejar superar la adicción. ¿Qué porcentaje de los participantes que van a tus retiros dirías que son adictos? Ahora poquísimos. Al Ujú. principio empecé trabajando solo con adictos y durante un tiempo pues más de la mitad eran adictos porque claro, estaba en ese ámbito, pero de eso ya hace 20 años. Entonces Ujú. cada vez más pues ahora yo diría que el 80%, ¿no?, de los participantes vienen por desarrollo personal, ganas de conocerse, motivos espirituales también, eh, no tanto por patologías graves. De vez en cuando, pues sí, hay casos de personas que sufren de depresión, estrés postraumático, ansiedad. Tiene muchas personas también, pues, confundidas, ¿no?, que han perdido como el camino, el sentido de su propia vida. Y Ujú. para eso la ayahuasca ayuda muchísimo, ¿no?, encontrar lo que uno realmente es y cuál es su sitio en la vida, ¿no? Ahí puedes Ujú. tener una experiencia reveladora, ¿no?, que muestre cuál es el propio camino. No sé si tú utilizas el concepto de proceso, el proceso de Sí, la persona. claro. Hay personas que se quedan como enganchadas a la ayahuasca, es decir, que sienten esa necesidad de ir a tomar porque se quedan enganchados en su proceso o la ayahuasca les mostró algo de su proceso que quieren resolverlo. ¿Eso lo has visto o tienes personas que son recurrentes? A ver, he visto personas que les ha costado mucho el resolver su conflicto, su núcleo de ahí de sufrimiento. Hay personas que han tardado años en poder salir de eso. No he visto, ahora que a bote pronto no me acuerdo de nadie que yo vea que se haya quedado ahí bloqueado y que no haya Ujú, podido resolver eh, lo que le traía a la ayahuasca. ujú, Así que en ese sentido, pues sí, hay personas que tardan más y personas que tardan mucho menos, pero siempre es como la psicoterapia, ¿no? A veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero siempre hay como un resultado. Respecto a lo de seguir tomando, pues yo eso no lo veo como algo que uno se haya quedado enganchado. Yo solo veo pues como una práctica que es saludable y que responde a una necesidad muy humana, que es la necesidad pues que tienen las personas, por ejemplo, de ir cada domingo a misa, por ejemplo, o de ir cada tanto a un concierto, o de ir cada tanto a un retiro de meditación. Son prácticas que llevamos haciendo, pues las muestras arqueológicas muestran que llevamos consumiendo este tipo de sustancias y usándolas de manera ritual desde que éramos cazadores recolectores, es decir, desde la cuna de desde que somos humanos, ¿no? Está al principio de nuestra historia. Entonces es por ujú. eso que hay esta tendencia pues muy profunda, muy humana de vivir en grupo, vivir este tipo de experiencias. Ujú. En la manera tradicional, por ejemplo, yo ahora estuve en Colombia, bueno, los taitas no hacen ningún tipo de integración ni nada de eso. Ya, ya. Eh, ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ¿será que aquí en Europa o bueno, en Occidente con el uso de la ayahuasca hemos avanzado? ¿Estamos dando un paso más en el uso de esto o la manera tradicional también es igual de válida? No, yo creo que son dos cosas completamente
son dos culturas distintas, ¿no? Ahí, eh, cuando vas a la jungla amazónica, tú hablas a un indígena del desarrollo personal y no sabe lo que es decir, pero ¿esto qué es? Y los problemas eh, psicológicos, pues también se resuelven de otras maneras, ¿no? Y tienen también un modo de vida que es mucho más eh, saludable, digamos, a nivel psicológico. No tienen tanto estrés, no es una sociedad tan competitiva, no tienen pues eso, pues lo que son los males de la sociedad occidental, el consumismo exacerbado, la competición, la falta de espiritualidad o la falta de creencias. Entonces todo esto está creando pues una oleada de un problema de salud mental importante en nuestra cultura. En la suya no lo tienen, ese problema de salud mental. Entonces ellos la ayahuasca o el yagé en Colombia lo toman más para curarse físicamente, porque es su medicina, es decir, ellos con tomando yagé y purgando, pues se van curando, y lo usan también para entrar en contacto con lo que es su tradición y su espiritualidad. Y eso, el taita es como un puente entre esto, el mundo cotidiano y el mundo espiritual. Entonces eso es una experiencia muy íntima que no se comparte, ¿no? Eso a mí me llamó la atención. Yo he ido pues como unas 9 veces, hay 9 viajes a la jungla amazónica, y las primeras veces pues siempre preguntaba, oye, ¿qué viviste, no? Que después de la experiencia, ¿cómo fue? Y, y las personas reaccionaban un poco como si le hubiera preguntado, oye, ¿qué hiciste con tu mujer anoche en la cama? Es decir, era una cosa muy, muy íntima, y me miraban como, ¿y a ti qué te importa? Esto será una cosa mía. qué fisgón que eres, ¿no? En cambio, aquí en Occidente, pues como hay una necesidad mayor de psicoterapia, ¿no? De poder curar nuestras neurosis, pues ahí es necesario eso, el compartir, el comprender, también ¿cómo se podría decir? En asimilar una experiencia que es muy distinta de nuestra cultura. Es decir, nosotros en la cuna de la cultura occidental, los antiguos griegos, estaban los misterios de Eleusis, por ejemplo, en los que en la cultura estaba muy integrada la experiencia visionaria, pero desde entonces, ya son milenios, que eso se perdió. Los indígenas amazónicos eso nunca lo han perdido. Ellos no necesitan asimilar esa experiencia porque ya es parte de su cultura. No tienen ningún problema en comprender y asimilar lo que han vivido dentro de su cosmovisión, porque es todo una cosa integrada y una tradición milenaria. Nosotros, en cambio, sí. Nosotros, al ser una cosa de la que perdimos contacto hace miles de años, pues hace falta un esfuerzo, un trabajo para poder asimilar a lo que es nuestra realidad ordinaria. Y ese trabajo se hace en el proceso de integración. Ok. ¿Estuviste en el Amazonas en qué país? Estuve sobre todo al principio en Brasil, luego en Colombia también he estado, tomé con el Taita Juan, El joven. El hijo de joven. Domingo. El hijo de Domingo. Ah, ok, sí, lo conozco. Sí, tomé con él, muy bajo. Yo tomé con él ahora en enero, en febrero. Qué bueno. Qué bueno. También en Ecuador, hice varios viajes a Ecuador, estuve ahí también aprendiendo con un taita ecuatoriano, estuve con los indios Shuar, ahí también en Ecuador, y los últimos años he ido mucho a Perú, a seguir dietas, a dietar otras plantas, a aprender también con vegetalistas, ¿no? De trabajo con otras plantas, no solo la ayahuasca. ¿Las dietas en qué consisten? Las dietas consisten en aislarte, es decir, vas a un centro en la jungla donde tienen pequeñas chocitas o cabañitas que se llaman tambos,
que están aisladas. Tú ahí no ves a nadie, estás en medio de la jungla solo. Son muy básicas, es un techo de hojas de palma, una hamaca, un camastro y ya está. Y a veces te dan una pala para hacer agujeros para poner ahí cuando tienes que hacer tus necesidades. Y pasas ahí un tiempo de aislamiento, no ves a otros seres humanos, aparte el taita que viene cada día y te trae la dosis de la planta que estás dietando. Sigues una dieta muy estricta, sin sal, sin azúcar, sin carne, sin aceites, es básicamente arroz o avena con agua, todo muy soso. Entonces, al cabo de unas semanas haciendo esa dieta, al no tener sal en el cuerpo, la presión sanguínea baja completamente, la tensión se baja por los suelos y te quedas en un estado pues como muy receptivo. En realidad no tienes fuerzas ni para levantarte de la hamaca, pasas los días simplemente contemplando la selva y al final es como que te vas fundiendo, ¿no? con la misma selva. Luego, al ir tomando estas plantas, que son pues distintas plantas medicinales de la jungla, llega un momento en el que entre el aislamiento, la dieta y la planta empieza a tener un efecto y que se manifiesta sobre todo en los sueños. Empiezas a tener sueños lúcidos en los que encuentras el espíritu de la planta que estás dietando. Y ese espíritu, cuando llega a tus sueños, tú eres perfectamente consciente que estás soñando, que eso es un sueño especial, y en ese sueño el espíritu de la planta te canta, te enseña un canto, te enseña cómo curar, te enseña lo que es el poder de esa planta, y así lo incorporas. ¿Por cuántos días es esta dieta? Pues yo la más larga que he hecho ha sido 1 mes y medio. Wow. Que eso es mucho, eso es bastante tiempo. Luego he hecho dietas más cortitas, de 2 semanas, pero lo que he visto es que menos de 2 semanas no empiezas a sentir los efectos. Es un trabajo que requiere sacrificio y dedicación. ¿Pero esto en Colombia o en No, Brasil? esto en Perú. Porque, bueno, yo cuando estuve ahí con los cofanes y los Kamsá, no me hablaron mucho del tema de la dieta. Me hablaron Es que sí es más en Perú todo eso. ¿De qué te hablaron? Más que todo el tema de, bueno, diferentes plantas que utilizan para curar algunas cosas, para traer abundancia, pero no una dieta en concreto. Hablaste del tema espiritual, de los espíritus. Sí. Obviamente el enfoque, supongo, digamos que el enfoque de la ayahuasca aquí es mucho más terapéutico, va más hacia lo mental. El tema de terapéutico, trauma, memoria, experiencia, integración de la experiencia. Pero la parte espiritual, ¿cómo la integras tú? ¿Está presente en tus retiros? ¿Cómo la vives? Claro, yo siempre, sobre todo para los que vienen por primera vez, yo siempre les explico de dónde viene esta tradición, y que es una tradición animista, que en esa tradición se cree firmemente que cada planta tiene su espíritu y que al tomar esa planta tú puedes entrar en contacto con el espíritu de esa planta, y que esos espíritus de la naturaleza tienen un poder sanador, tienen, pues eso, es como que estas plantas abren el paso a una dimensión que va más allá de la realidad ordinaria. Entonces yo eso lo enfatizo muchísimo. Luego, claro, tengo en consideración que nosotros venimos de una cultura cero animista, una cultura muy científica, en el que todo esto es considerado superstición, y claro, entonces yo siempre les digo, mira, yo entiendo que es difícil, después de la educación que hemos recibido, imaginar, ¿no?, que la naturaleza, las plantas puedan tener una conciencia, una inteligencia, pero animo, pues como
como a jugar, ¿no? Como abrir el juego, como cuando éramos niños y teníamos un amigo imaginario, pues a abrirse a la posibilidad de que quizás no seamos los únicos seres inteligentes del planeta. Y ojalá no lo seamos, ¿no? Porque si somos los únicos seres inteligentes del planeta, estamos jodidos, como se dice. Es bueno, yo creo que es muy bueno también aprender a ver a la naturaleza no solo como un repositorio de recursos que explotar, sino como algo consciente, con su sabiduría, algo con su inteligencia. Y claro, para un occidental que nunca tomó ayahuasca, pues eso puede ser difícil, pero en cuanto empiezas a tomar ayahuasca, de golpe eso se vuelve como muy... Claro, hay como una pequeña interferencia. Son inalámbricos. El, el tema, te pregunto el tema de lo espiritual porque, bueno, para la tradición indígena, la ayahuasca es obviamente una conciencia, es un espíritu, y eso te ayuda a entrar en contacto con entidades y, digamos, con el otro mundo. A ver, para un occidental, ese otro mundo puede ser una fabricación de la mente o en realidad existe. ¿Qué piensas tú después de tantos años? Es algo metafísico. Lo que está Se te corta un poco el audio. A ver, pues creo que el Bluetooth o algo, hay una interferencia por ahí. cortando. ¿Me escuchas? Ahora no te escucho. Ahora no te escucho. A ver. ¿Ahora me escuchas? No te escucho. Se perdió como tu micrófono se ha desconectado. Ah, sí, ahora suena así. Fenomenal. A ver. Eso, lo que tú me preguntas son conceptos metafísicos, qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que hay, qué es lo que hay fuera. Esa como dicotomía entre dentro y fuera, pues yo la veo como algo también como muy arbitrario. Es decir, que en realidad cuando, no solo con las plantas, sino también en el camino espiritual de, por ejemplo, el mismo budismo, ¿no? Después de muchos años de meditación, pues te puedes dar cuenta que nuestra conciencia en realidad no es nada individual, no es algo que esté como encerrada, ¿no? En la caja cránica, sino que Ujú, es algo, y bueno, los budistas hablan de big mind, ¿no? Grande mente. ujú, Es ujú. una cosa que no tiene límite espaciotemporal, ¿no? Sí. Eh, entonces yo no hago mucha diferencia entre lo que puedan ser proyecciones o eh, temas emergentes del subconsciente con, con lo que hay fuera. Yo creo que es como todo la conciencia está más allá de estas, ¿cómo se dice? Pues eso, dimensiones o de estas dicotomías, ¿no? Ujú, Luego, claro, también creo que es importante resaltar que muchas de las creencias, ¿no? que están muy vivas en las culturas amazónicas, pues ujú, aquí en Europa pues no las hemos adoptado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que es la brujería, el mal de ojo, los espíritus malignos. Eso es algo que está muy vivo en esas culturas y en la ayahuasca pues
en algunos países más que en otros, ¿no? En Brasil no tanto, pero en Perú es como que la mitad de los ayahuasqueros son brujos y la otra mitad son como los que curan lo que te han Lo mandado que los hacen los... brujos. Claro. Sí. Entonces, eso, gracias a Dios, pues no ha llegado tanto aquí en Occidente y yo desde luego no le doy, no le doy Mm, energía a eso, es decir, no menciono todo ese lado. ok, Luego está claro que yo en mi trabajo pues intento desarrollar con mi práctica cotidiana pues eso, una presencia bien centrada, bien enraizada, bien abierta, eh, pues eso, para ser lo más transparente posible y prepararme pues eso, a aceptar cualquier eh, vivencia pues del lado así más oscuro o ujú, más difícil, ujú, que igual eso en la jungla amazónica lo interpretan como un ataque de un brujo de la tribu de al lado que te quiere hacer daño. sí, Yo lo interpreto más pues eso como parte de lo que es la experiencia humana, que tiene pues aspectos de oscuridad y de sufrimiento, ujú, y, y intento pues eso, abrirme a aceptar eso, acogerlo con abertura, con amor y así poderlo resolver, llevarlo a la luz, si usamos un tema así, una expresión más poética, no tan científica. claro. Te lo pregunto porque en las experiencias de integración que he tenido muchas veces los relatos de las personas hablan de encuentros con entidades, me Mm, dijeron, reciben mm, información, ven mm, espíritus, etcétera. mm. ¿Cómo integras tú eso, digamos, una persona que tenga una experiencia tan concreta, que sea real totalmente para ellos, Mm. que le hagan caso a un mensaje que venga del plano astral, inconsciente, donde sea? ¿Cómo se integra eso? Bueno, yo intento ser muy pragmático en el sentido de que si con la persona vemos que esa enseñanza o esa revelación puede ser útil para su vida, es decir, que puede llevar hacia más salud o mejor relaciones o de alguna manera que sea positiva para su vivir, pues Ujú. entonces aceptarla. Luego, pero también dejó muy claro que no hay que creerse 100% todo lo que ves con la ayahuasca, porque a veces salen cosas que son, pues eso, pueden ser delirios y hay casos así muy famosos de gente que de golpe ha visto la ayahuasca, le ha dicho, hubo un gringo que la ayahuasca le dijo que construyera una réplica de la pirámide de Keops flotante en el Amazonas y el tío lo hizo, se arruinó, a la primera tormenta crecida se llevó la pirámide río abajo que se destrozó. Es decir, hay, es muy importante mantener un criterio, también eso es parte importante del proceso de integración, el poder Ujú, discriminar entre lo que es útil y entre lo que es lo que puede ser un delirio, ¿no? ujú, Pero eso te lo dicen claro. también los taitas, ¿eh? Los taitas te dicen, oye, que Sí, sí. a veces el yagé te cuenta cosas muy raras. Es decir, ¿Y cómo ves tú el tema en tu trabajo de que el ayahuasca pueda sanar enfermedades físicas como el cáncer, claro, fibromialgia, cosas así, tumores, etcétera? claro, yo eso lo veo pues como que este tipo de experiencias puede activar el sistema inmunitario. Es decir, nosotros, todo nuestro sistema inmunitario está muy relacionado con la psique, ¿no? Porque es en el mismo cerebro donde se mandan las señales a las diferentes glándulas que producen diferentes hormonas que activan el sistema inmunitario. Entonces, así como existe el, el efecto nocebo, ¿no? Personas que creen que se van a enfermar y van y se enferman, también existe el efecto placebo, que en la ciencia occidental está solo entendido como manera de separar lo que funciona farmacológicamente y lo que no funciona. En cambio, el efecto placebo es la capacidad que tenemos de autocurarnos, que eso Ujú, también está muy estudiado.
Nosotros tenemos la capacidad de activar la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo. Entonces yo creo que este tipo de trabajo lo que hace es eso, ¿no? Ayuda a activar nuestro sistema inmunitario. ¿Has visto curación de enfermedades físicas en tus Sí, participantes? sí, sobre todo, mira, hablando del sistema inmunitario, sobre todo en enfermedades autoinmunes, eh, fatiga crónica, por ejemplo, Ujú, de esto, fibromialgia, eh, ujú, personas, eso me ha sucedido muchísimo, personas que después de la ceremonia los dolores disminuyen muchísimo o hasta desaparecen y eso se mantiene por mucho tiempo. Es decir, eso es ujú. como lo más llamativo que he visto. Luego otra cosa muy llamativa que también he visto en varias ocasiones es la capacidad de autodiagnóstico. En varias veces después de la ceremonia la persona me dice que durante la experiencia ha visto, ha detectado que tenían un tumor en una cierta parte del cuerpo y han ido al médico y han visto que realmente estaba ahí, lo que en muchos casos les ha salvado la vida, porque claro, al detectar muy pronto, pues el tratamiento es mucho más eficaz. Wow. Sí, Mm. O sea, que han y tenido la visión de que tenían un tumor. claramente, Hostia, eso es claramente. Y interesante. eso es como... Pero claro, eso es lo que también te digo, que nosotros tenemos muchísimas capacidades de las que no somos conscientes. Entonces nosotros Ujú, la capacidad de saber lo que está sucediendo en nuestro cuerpo es algo que se puede activar. Y ujú. en este caso funciona. Qué interesante, qué Mm, interesante. Como, como psicólogo, ¿cuáles los riesgos de realizar la práctica de la psicología, sí, de la terapia grupal, porque en este caso ser como terapia grupal, con esta sustancia? Por ejemplo, en Europa, tú que estás viajando por toda Europa, ¿qué riesgos hay siendo un profesional de añadir esto, que tiene sus controversias todavía? claro. Bueno, riesgo para el facilitador, pues que te arresten. Hay países, por ejemplo, en el que no se puede trabajar, en Francia o en Italia, por ejemplo, que tienen una Ujú, ley clarísima que lo prohíbe. Entonces, quien trabaja ahí se está exponiendo a ser arrestado y condenado. En los demás países te expones a ser arrestado, pero nunca condenado, al no ser una sustancia ilegal. ujú. Entonces es más como la incomodidad y el mal trago de pasar, pues eso, unas noches ahí en el calabozo, pero luego, vamos, te tienen que soltar. Esto a nivel del profesional. Luego, claro, está también el no poder trabajar abiertamente, es decir, es, es siempre una tensión. Ujú, Pero vamos, que a nivel legal es complicado en los países donde está expresamente prohibida, que son estos, Francia e Italia. Luego, a nivel de los participantes, pues los riesgos son de que venga un participante que sufriendo esquizofrenia, psicosis. Entonces ahí este tipo de experiencias puede desencadenar un brote psicótico y, y puede ser, pues eso, problemático. Es por eso que es importantísimo las entrevistas previas, ujú, el filtrado de los participantes. ujú, También puede existir un riesgo en personas con cardiopatías graves o con hipertensión muy grave, porque la ayahuasca puede hacer subir un poquito la tensión durante el efecto. ujú. También hay, pues eso, personas, por ejemplo, que el médico les dice que no pueden ir a una montaña rusa, por ejemplo, pues tampoco pueden ir a una experiencia de ayahuasca. Claro, en el caso del brote psicótico, eso es también como complicado, digamos, que puede ocurrir con una persona que nunca ha tenido antecedentes, no tiene no ha tenido ningún Ya, incidente de esquizofrenia o brote en su vida, en el pasado, nada de esto, y puede mm, ocurrir. ¿Cómo se puede, podría detectar? sí,
puede ocurrir. Entonces yo lo que creo que es la mejor manera de prevenir eso es teniendo mucho cuidado con la dosificación, porque hay una relación muy clara entre el posible brote psicótico y la dosis alta. Entonces yo lo que he estado viendo, no solo yo, sino todos los que trabajamos, los que conozco que trabajamos en Europa, es que para el trabajo terapéutico que hacemos es suficiente una dosis mucho más pequeña de la que se toma en la jungla, de la que toman los indígenas. O sea, tú das una dosis en general Mm, pequeña. no. Entonces, la primera noche, que eso es también importante, yo trabajo 2 noches seguidas también por eso. La primera Ujú, noche doy una dosis muy ligera y veo ujú, cómo va respondiendo la gente. Si veo que un primerizo responde con un descompenso así, una desestructuración, pues ya sé que esta persona no hay que darle más que eso. ujú. Pero claro, al haberle dado muy poquito, eso no es suficiente para desencadenar un brote psicótico. Es una manera de trabajar con mucha prudencia. Ok. Mm. ¿Tú tienes relación con el colegio de psicólogos? ¿Tienes amigos psicólogos? Bueno, soy, ¿Estás soy, involucrado con ellos? soy miembro del Colegio de Psicólogos de Madrid y tengo Ujú, muchos colegas, sí, tenemos como una red, ¿no? ujú. de psicólogos. Lo que pasa es que la mayoría de los psicólogos que conozco también están interesados en todo esto. Así, psicólogo que no esté interesado en esto para nada, pues sí, conozco alguno pero vamos, la mayoría ha participado en alguna ceremonia. Ok, o sea, básicamente lo que me estás diciendo es que está bien visto, bueno, dentro de tus colegas Ah, lo que sí, haces, ¿no? claro, claro, claro. Y cada vez hay más. Si te comentaba ahora con lo del renacimiento psicodélico, ahora es como, es más, hay una exageración se está presentando como una panacea. Ahora están surgiendo pues ahora en España hay centros de tratamiento con ketamina, están empezando a Ujú, salir los de la psilocibina, hay muchísima formación de terapeutas psicodélicos. Es como la ujú. nueva ola, ¿no? de la medicina psiquiátrica, ¿no? Desde los antidepresivos, que no se veía una oleada así. Entonces, Ujú, vamos, ya no es nada así como raro, al contrario, es cutting edge, ¿no? Es como ujú. lo más en este momento. Dentro de la plataforma, porque tú eres cofundador de la Sí. plataforma, Mm. eh, hay miembros que no tengan nada que ver con la ayahuasca, es decir, que no estén participando activamente en este movimiento. No, no. La plataforma es una asociación de ayahuasqueros. Ah, ok. Entonces, ahí pongamos, hay socios simpatizantes, gente que no lleva ceremonias, pero que le interesa el que se defienda el buen uso de esta planta y entonces nos da una cuota mensual para apoyarnos en nuestro trabajo. Ok. Pero los socios somos fundadores, somos todos ayahuasqueros. ¿Cómo ves tú el que una persona, digamos, que tenga una experiencia cumbre con la ayahuasca, Mm, se enamore de la ayahuasca? Porque a mí me ocurrió, mm, bueno, inclusive antes de probar la ayahuasca, tuve mucho interés en querer trabajar con medicinas, ¿no? mm, Naturales. mm. Y que una persona decida, bueno, y ahora me quiero dejar mi trabajo, me quiero dedicar a facilitar. ¿Cómo ves eso? Bueno, eso sería un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De la discriminación. Yo recomendaría pues reflexionar un tiempo, Ujú, ver si esto es una cosa posible, si pues eso, estar muy atento de darse cuenta si eso no es un una idea delirante, ¿no? ujú, Y siempre digo que por favor nunca tomar ninguna decisión así importante, vital, inmediatamente después de una ceremonia, esperar varias semanas hasta que eso se asiente y que uno pueda reflexionar mucho tiempo y entonces ujú. ahí si realmente uno ve que no es una idea delirante, que realmente lo ve como que es un posible camino de vida, tiene la posibilidad de hacerlo, pues yo diría que adelante, siempre siguiendo pues eso,
una buena formación. Yo siempre cuento que para ser un taita en Colombia son muchísimos años de estar aprendiendo con un maestro mayor y son muchos años de mucha formación hasta que te consideran taita. En Perú Ujú, también son años y años de hacer dietas, por lo menos 20 dietas te piden para ser considerado ujú. un ayahuasquero. Entonces, en Occidente, como vamos así como muy a lo rápido, pues han salido también muchos cursos de fin de semana. Entonces, eso es un peligro. Mm. Eh, Ahí en las comunidades amazónicas, pues ahí sí hay como se sabe quién es el taita, se sabe quiénes son sus alumnos, si hay Ujú. uno ahí advenedizo que quiere empezar a dar plantas sin seguir la formación, pues todos se dan cuenta, ¿no? Dicen, pero tú de qué vas, es decir, no va nadie a sus ceremonias. En cambio Ujú. aquí, desgraciadamente, estas personas que invierten decenas de miles de euros al mes solo en marketing por redes sociales, pues Ujú. desgraciadamente si una persona interesada en tomar planta, pone ayahuasca en internet, lo primero que le va a salir es esta gente. Y Claro. eso puede ser un problema. Es un problema en realidad. En tu caso, ¿tú formas personas para facilitar ayahuasca, para acompañarte? Mm, No, yo no hago cursos de formación. Lo que pasa es que, claro, como llevo 20 años, la gente que trabaja conmigo, los asistentes, pues llevan 20 años haciendo este trabajo. Entonces muchos han aprendido simplemente estando conmigo. Y algunos de ellos Ujú. pues llevan ahora sus ceremonias. Pero no es nada Ok. formal. No es nada que yo Mm. tenga una escuela para formar a nadie. Es solo gente que trabaja conmigo. Pero tampoco tienes un interés tú de formar personas en esto. Bueno, me gusta los que han estado aprendiendo conmigo, los que han estado acompañándome estos 20 años, pues me da mucha satisfacción de ver que están haciendo un buen trabajo, que han aprendido mucho. Ujú. Eso me llena mucho. Ujú. Cuando, pues cuando sucede, sí. De ahí a montar una escuela, pues ya no, ya lo veo más complicado. Yo creo que esto, lo que estoy haciendo yo, en realidad es la manera más tradicional, porque también en la jungla es eso, los que son taitas es porque están acompañando al taita durante muchísimos años, ayudándole, al principio solo cortando la leña para el fuego y luego cada vez tomando más responsabilidades, hasta que Ujú. después de muchos años el taita le dice, ala, ya eres taita. Pero funciona así, no es que los taitas tengan ahí un curso de formación con distintos módulos, ¿no? Sí, claro. Es una Correcto, cosa correcto. muy de transmisión, ya no es intelectual, es a nivel de presencia, de sentarse al lado del taita. Sí, es que, bueno, y también la legalización de la ayahuasca y en Europa especialmente, yo creo que llevaría a formalizarla, yo creo que en eso, ¿no? De hacer cursos, titulaciones y temas de esto, ¿no? Ya, eso es complicado, claro, porque al, los occidentales nos gusta mucho, pues eso, poner títulos, pues eso, prohibiciones, reglamentos. En ese sentido es mucho más libre, ¿no? Las culturas amazónicas son eh, Ujú. muy paritarias, ¿no? Cuando eso me hace mucha risa, ¿no? Que cuando intentan escoger a un líder, ¿no? Eh, pues casi nunca nadie quiere ser el líder de la comunidad porque se dan cuenta que son todo problemas los que les van a caer Sí. encima. En cambio aquí, no, en Occidente, pues todos queremos nuestra cuota ahí de poder o de importancia. Ujú. Pero Ujú. bueno, de alguna manera tendrá que ser. Yo me imagino que se convertirá en algo pues como los profesores de yoga o la psicoterapia, que hay distintas Ujú. corrientes, pero que no es como los médicos, ¿no? Que hay una formación y fuera de esa formación pues no eres considerado médico, es decir, es muy estricto. En cambio, en Sí. ámbitos como la psicoterapia o el yoga, pues es mucho más fluido, ¿no? Ujú. Sin lugar a dudas, el trabajo con la ayahuasca va muy de la mano de la psicología, o sea, porque Mm, o sea, nada más la parte de la integración. mm, Hay muchas cosas de la psicología humanista que mencionaste tú.
Ujú. Yo hice un posgrado no sé si conoces el Instituto Carl Rogers, Sí. eh, que es, que es como una sucursal del Instituto de Interacción de Madrid. Mm, Lo lleva José María Pérez ujú. y él, la verdad, José María Herrera, perdón. Eh, y en ese posgrado en particular yo me enfoqué mucho en la terapia grupal. Mm, Eh, y la verdad que para mí ha sido una herramienta muy útil para las integraciones ujú, de la posesión de ayahuasca. O mm, sea, todo ese enfoque no directivo a mí ujú, me ha ayudado muchísimo ujú. y apoya muchísimo el proceso de la persona Claro. en ese sentido. Ujú. Interesante. Volviendo a la plataforma, en qué va? ¿Qué está haciendo ahora? Bueno, ahora estamos produciendo un documental en el que se aparecen entrevistas de los distintos ayahuasqueros españoles y también científicos o personas ahí en el ámbito de la ayahuasca. Y estamos ahora en el proceso de edición, ¿no? de Ah, ese qué interesante. documental. Sí, esperamos poder publicarlo pronto. ¿Dónde lo piensas distribuir? Eso todavía no lo hemos discutido, pero Ok. bueno, imagino por redes sociales. Eso Ujú. todavía no lo hemos planteado. Primero hay que acabar de editarlo. ¿Cuánto llevan en el rodaje de esto? Más de un año. Sí, sí, es un Ok. trabajo largo. ¿Ya han estado en Colombia y todo esto? Con esta grabación creo que no. Creo que no. Igual hay alguno en Brasil, pero no estoy seguro. No, la mayoría se ha filmado aquí, en España. Ujú. Qué interesante. ¿Y eres productor, director, guionista? No, 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 solo participante. Me han entrevistado para el documental. Y luego estoy, pues eso, en el núcleo ahí directivo de, pues eso, tomar decisiones de qué se hace con esto, de encontrar los fondos y todo eso. Así que sí, en cierta manera, un productor soy, junto con los demás de la plataforma. Hemos hecho labor Ujú. de producción, sobre todo encontrar el dinero para sacar esto adelante. Wow, sí, qué interesante. Pero la plataforma apoya a los facilitadores que están trabajando. Sí, le damos asistencia legal, sobre todo, si tienen problemas, información, damos directivas de buenas prácticas, está el código deontológico, es decir, la plataforma se creó para apoyar y sostener a los facilitadores. Esa es su misión fundamental. No sé si estuviste en la videoconferencia que organizó ISARS hace un par de días sobre el tema de la facilitación Mm, de la ayahuasca bueno, para facilitadores. Era una presentación que hablaba sobre la legalidad para dar un poco de información. Hubo mm, como un asesor legal ahí. sí, Eh, ¿Estuviste? estuve en la primera, es que han hecho dos. En la primera estuve, esta en la segunda no pude estar. Estuvo muy interesante, la verdad Mm, que hubieron unos datos muy buenos ahí. mm. Te quería preguntar sobre el tema de la música, porque también a mí me interesa, Ujú. eh, y sobre todo con la ayahuasca, que me he dado cuenta que la música es como un componente muy importante, siempre como que está presente, ¿no? Y cuando no está, como que hace Sí, falta. sí. Pero no sucede con otras sustancias, ¿no? Bueno, ¿Qué ocurre aquí? no, con la psilocibina, hasta la manera occidental de trabajar en los hospitales, siempre es con cascos y con música. Lo que se suele escuchar es mucha música clásica o música así como ambient o evocativa, pero sí, vamos, la inmensa mayoría del trabajo psicodélico es con música. Muy poca gente trabaja solo en silencio. ¿Qué, ¿Qué es lo que aporta la música? Y sobre todo que se ha creado también un género musical que es la música medicina. Sí, 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 sí. Mira, si quieres ahora en el chat te añado enlace para la música que hago. Ujú. Sí, es muy bonito. Es como un movimiento así cultural muy interesante. Yo creo que también apoyado por estas nuevas maneras de escuchar música como Spotify. Eh, Ujú.
Si empiezas a escuchar música medicina en Spotify, de golpe el logaritmo empieza a ir recomendarte todo lo que están ahí haciendo esto. Espera, tengo que levantarme un momento para enchufar esto que se está quedando sin batería. Así que sí, hay gente muy buena también. Hay como, pues eso, ya como superstars en el mundo de la música medicina. Es muy bonito como, Sí, a Rosó como del Río, sí, Danit. Danir, claro, los Kurawaka, esa gente. ¿Qué es lo que tiene la música y por qué la música en la ayahuasca? O sea, ¿qué has descubierto tú? Porque tú también tuviste una experiencia con música que mencionaste al inicio. Ujú. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el fenómeno que ocurre ahí con la música durante la sesión de Emma? Bueno, uno se vuelve como muy abierto a la experiencia musical. Se puede llegar a tener experiencia de sinestesia, en el que puedes ver la música, los sonidos se transforman en algo visual y también el resonar, la resonancia emocional, ¿no? Con la música se abre muchísimo. También a las letras, ¿no? A la poesía, ¿no? Al mensaje de la música medicina también se abre muchísimo, llegan muchísimo esos mensajes. Ujú. Eh, entonces es una parte importantísima y además en las culturas amazónicas todas las ceremonias se llevan con música, ¿no? En todos los países de la cuenca amazónica no conozco ninguna tradición que lo haga en silencio. Mm. Sí, y es curioso también que la música tiene como su melodía particular porque se Mm. utilizan mucho los acordes menores. Acordes menores, escala pentatónica, sí, tiene Ujú. su estilo. Como que eso es como que lo que más conecta sinestésicamente con la persona. ¿Será que la frecuencia que tiene la planta de alguna manera te armoniza? Puede ser. También los acordes menores suelen ser pues como más suaves, como se usan más como al principio, ¿no? Como Ujú, son más así como nanas, ¿no? En ujú, cambio después cuando la música se vuelve más celebrativa, pues ya se empiezan a usar acordes mayores, como más alegres, más entusiasmantes. Depende muchísimo del momento de la ceremonia para escoger la música que es adecuada para cada momento. sí. Y también, bueno, con la música también las letras es Ujú. impresionante también cómo te activa también procesos. Claro, claro, claro. Todas las letras están pensadas para activar, ¿no? Esos procesos de sanación. Eh, la mayoría de los cantos son eso, ayahuasca cura, limpia, Ujú, abre, ¿no? Es como ujú. tiene mucho lado, como paralelismos con la hipnosis, ¿no? Son casi sugestiones hipnóticas lo que se va usando. Interesante. ¿Trabajas con algún otro tipo de medicina que no sea la ayahuasca? El mapacho Ujú, es el tabaco de la jungla, ujú. fundamentalmente eso, mapacho y ayahuasca. Sí. No, el tabaco también siempre está presente en las Claro, culturas indígenas, como rapé, el ambil, sí, sí, el puro también se utiliza mucho sí, sí, para sí. limpiar. Mm, Interesante. así es. Em, sobre la relación de la plataforma con Isers, Ujú. cómo es la relación actualmente? ¿Cómo están trabajando actualmente? Colaboramos mucho. Ellos están más en el como activismo social, en la relación con las instituciones, organizando las conferencias. Em, Ellos también están como muy abiertos trabajando con otras medicinas, ¿no? No se limitan a la ayahuasca. En cambio, la plataforma es más como dedicada a los ayahuasqueros, ¿no? De Ujú, aquí en España.
En eso estamos más como especializados, pero colaboramos muchísimo, es decir, tenemos muy buena relación. Aparte que nos Ujú. conocemos todos desde que empezamos, desde hace ya 30 años, ¿no? Somos muy amigos Sí, todos. no, están haciendo una gran labor, sobre todo ahora que tienen la academia esta que, bueno, haciendo el tema de la integración terapéutica Mm, con sustancias y todo esto, muy mm, interesante. mm. Sí. ¿Qué era lo que te iba a preguntar? Eh, con respecto a, con respecto a al futuro de la ayahuasca en Europa, Mm. ¿cómo ves el camino ese de la legalidad y los que Hombre, quieran trabajar en esto? yo veo que irá muy acoplado a lo que va a ser la legalización de todos los psicodélicos. Es decir, ya en Estados Unidos o ahora en Suiza están como 2 años por delante en ese sentido, ¿no? Que ya hay clínicas donde trabajan con psilocibina, ya es una medicina legal. Y eso va a suceder también en los demás países europeos. Lo que pasa es que va a tardar un poquito más, pero eso va a Ujú. suceder. Entonces, cuando eso suceda, pues habrá que ver en qué lugar no podemos acoplarnos los que estamos ya trabajando con esto. Eh, Mm. Será, pero vamos, que irá todo de paso con el abrirse a la medicina psicodélica, que eso ya es un proceso imparable. Sí, se están haciendo estudios clínicos, bueno, con otras sustancias Sí, también con ayahuasca. en España. En España, estudios clínicos, que yo sepa en este momento, ¿no? Ah, bueno, sí, hay, Ujú, hay un estudio clínico con la ayahuasca en los procesos de duelo. Eso sí, eso se ujú. está haciendo, sí. Para una persona que quiera trabajar con ayahuasca, o sea, el tener o el traerla aquí es un tema un poco gris, ¿no? Sí, bueno, mientras sean como cantidades pequeñas, no, en las aduanas tienen así como orden de dejar pasar. Si uno empieza a traer ya más de 5 o 6 kilos o así, pues entonces ya lo paran. Lo que pasa es que al no ser ilegal, ahora ya las últimas veces que ha habido ahí que lo han confiscado, pues han tenido que devolverlo. Es decir, que ya los abogados de los ayahuasqueros ya están exigiendo que se devuelva, al no ser una sustancia Ujú. ilegal. Sí, claro, hay como unos precedentes legales que ya básicamente la policía ya no tiene más recursos para seguir Claro, persiguiendo esto, ¿no? claro, Sí. claro, claro. Eh, Sí, esto también, por aquí también se está abriendo un camino muy grande porque están dejando tranquila a la gente cada vez más y más en este tema. Mm, mm. A, pe- a pesar de que siguen persiguiendo el tema a través de lo sectario, ¿no? Sí, están haciendo redadas, ¿no? Pues sobre todo los que se anuncian mucho, ¿no? Una de las Ujú, consecuencias que he visto es que los de Inner Mastery, por ejemplo, ya no se están anunciando tan descaradamente en las redes, ¿no? Ya no ponen las fechas ni los sitios. ujú. Eh, Sí. mm, Sobre todo que también las redes sociales, esto tampoco, también lo están prohibiendo, ¿no? O sea, te cierran ah, páginas, te eso no, bloquean la publicidad. no lo Sí. sabía. Ah, fíjate. Sí, sí, claro, porque ya se han dado cuenta de que, bueno, hay una sustancia por medio y dentro de las Claro, políticas todo el tema de esto está bastante prohibido. claro. Em, ¿qué le recomendarías a una persona que quisiera dedicarse a este camino? ¿Qué es lo más importante? Bueno, yo vamos, recomendaría de aprender de las fuentes, es decir, ir a la jungla amazónica, encontrar un maestro con quien te sientas que tienes afinidad y seguir un aprendizaje lo más tradicional posible, porque son ellos los que han mantenido viva esta tradición durante todos estos siglos. Entonces, aprender de ellos, eso es lo Ujú. que, eso es lo que yo recomendaría.
ir a las ¿Cuándo fue la última fuentes. vez? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la selva? Pues hace pocos meses, en febrero. A probar ayahuasca. Sí. Yo creo que hemos cubierto muchos temas interesantes Ujú. y la verdad que sí, sí. Yo creo que la sustancia de todo de lo que queríamos discutir aquí se ha hablado y la verdad que te doy las gracias por esta oportunidad, por tu tiempo también. Muy- Y no sé si por Messenger me puedes pasar información cuando estés por Barcelona. Sí, tú déjame, mira, yo te dejo aquí mi correo electrónico, que es mi nombre, manuelvillascusa@gmail, @gmail.com, Manuel Villascusa, y mándame un mensaje y yo ya te mando toda la información de los retiros. Te lo pongo aquí en el chat. Ahí está. ¿Para cuándo tenías programado venir a Barcelona? En octubre. En octubre, ok. Por aquí Octubre, estaré. vaya. Muy bien. Genial. Bueno, Manuel, Pues muchas gracias. muchas gracias a ti, Anthony. Un saludo. Ok, vale. Hasta Cuando luego. tenga la entrevista te la paso. Gracias. Chao, chao, chao. Vale.